Muy buenos días, mi nombre es Tommy Shen y junto a mis compañeros Manuel Acosta, Aaron Hernández, Romer Solano, Isaías Martínez e Iván Flores, vamos a hablar sobre la pandemia dentro de un video documental grabado por nosotros. Ah, Durante este documental vamos a hablar específicamente sobre cómo se desarrolló la pandemia en el mundo, dando más énfasis en la zona de México y en Tijuana, en el cual recalcaremos la importancia y el impacto que tuvo de manera local y mostraremos la narración cronológica de cómo fue o cómo pasó la pandemia o el desarrollo de la enfermedad del COVID-19. El COVID es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperan sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas se enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Las personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer el COVID-19 y enfermar gravemente o incluso morir. El COVID-19 se puede transmitir de tres formas. La principal es inhalar aire que contenga las gotitas de saliva que emiten personas enfermas al toser, estornudar o hablar. Al estar cerca de personas infectadas, las gotitas de saliva que éstas emiten al toser, estornudar o hablar pueden entrar en contacto con la mucosa de ojos, nariz o boca e infectarte. También al tocarse los ojos, nariz o boca después de haber tocado superficies contaminadas. La enfermedad surgió a finales de diciembre del año 2019 en Wuhan, China, cuando este país reportó ante la Organización Mundial de la Salud la existencia de esta enfermedad. Y fue en enero del 2020 que se empezaron a confirmar casos fuera de China, que se encontraban en Tailandia y en Japón. Se empezaron a cerrar los mercados chinos para evitar la propagación de dicha enfermedad a principios de enero del 2020. La Organización Mundial de la Salud denomina esta nueva variante del SARS-CoV como 2019 SARS-CoV o mejor conocida como COVID-19 el 7 de enero. Y ante la propagación de la enfermedad alrededor del mundo, la Organización Mundial de la Salud declaró la situación como una emergencia internacional el 30 de enero del 2020. El mundo entró en paro el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud dicta la declaratoria pandemia a nivel mundial después del crecimiento de los números de los casos registrados en el mundo y en México se registra la primera defunción el 18 de marzo del 2020 y en el 23 de marzo del 2020. La Secretaría de la Salud se establece la declaratoria de la Jornada Nacional de Sana Distancia, en el cual se establecieron las medidas sanitarias y el distanciamiento social para evitar el incremento de los contagiados. El Gobierno de México realiza la declaratoria de emergencia y el inicio de la fase 3 de la pandemia el 1 de abril, en el cual implica la suspensión de actividades relacionadas con la aglomeración de personas dentro de un espacio cerrado o abierto. En junio se empieza a mejorar la situación dentro del país y se inicia el riesgo de las actividades esenciales, entre las cuales se encuentran los trabajos relacionados con la rama médica, el sector fármico, el sector productor, los servicios de seguridad y entre muchos otros. En este mismo mes, el 27 de junio, se alcanzaron los 10 millones de casos confirmados a nivel mundial y al día siguiente, el 28 de junio, se alcanzó también el medio millón de fallecidos por esta enfermedad. En noviembre, mientras que se celebraba el Día de Muertos en México, se confirma que este alcanzó 1 millón de casos confirmados y 100.000 defunciones a nivel nacional. Pero esto no termina aquí, ya que las celebraciones de los días festivos como la Navidad y el Año Nuevo hicieron que surgiera un rebote de la cantidad de contagiados a nivel nacional. Durante el festejo de la Nochebuena se inició la campaña de vacunación contra el COVID-19 en México, con las primeras vacunas desarrolladas por el Pfizer BioNTech al personal médico de primera línea en contra de la propagación de la pandemia. A medida que las personas fueron vacunándose contra la enfermedad, el control de las enfermedades y la cantidad de casos confirmados se establecieron a lo largo de los meses. Y no fue hasta el 5 de mayo de 2023 que la OMS declarara el fin de la emergencia sanitaria creada por el COVID-19. Pero la pandemia no había terminado, ya que seguían surgiendo contagios alrededor del mundo, lo cual las medidas sanitarias seguían siendo las mismas y las necesarias. La cantidad llega a la actualidad, donde la enfermedad ha llegado a su punto más estable y el incremento de los casos ha llegado a su punto más bajo, después de haber juntado 775 millones de casos confirmados y más de 7 millones de defunciones después de más de 4 años. Este suceso dejó rezagos en la sociedad actual en la que vivimos. Esta nueva realidad que se creó después de la pandemia fue algo que nadie se esperaba. Ahora toda la industria se reanudó y esta mejoró en comparación a antes de la pandemia. Asimismo, ahora todos los lugares públicos son más higiénicos, ya que se cuenta con una mucha mejor ventilación, dispensadores de gel sanitizante y en muchos otros aspectos, en muchos otros campos se sigue utilizando las mascarillas de protección bucal, creando un mucho mejor ambiente para todas las personas, mucho más salubre y mucho más higiénico.
Esto lo vamos a complementar con un compañero que nos va a estar contando su experiencia durante esta pandemia del COVID o el SARS-CoV-2. Considero que mi experiencia durante la pandemia fue bastante afortunada, ya que ninguno de mis familiares fallecieron a causa de esta enfermedad y no hizo un gran impacto en nosotros, pero dentro de los familiares de mis conocidos sí supe de algunos que fallecieron desafortunadamente de esta enfermedad, y esto creo que que hizo un gran impacto en Tijuana en general, ya que el hecho de hacer que todos le pusieran pausa a sus vidas y se estuvieran quedando dentro de sus casas, y hiciera que se adaptaran a las circunstancias de la actualidad, ya sea en el ámbito social o económico. El COVID-19 fue una enfermedad que no solo afectó a nosotros por individual, sino que afectó al mundo en general. Muchos productos bajaron de precio, otros subieron. Muchas personas perdieron su trabajo y estaban sobreviviendo con lo que tenían guardado. Y mucha gente murió. A nosotros como equipo nos afectó principalmente en el tema social. El COVID inició una pandemia que tuvo una duración de aproximadamente 2 años, el primero del cual fue contacto cero con el exterior. Las tiendas cerraron, las escuelas eran por videollamada en línea, los trabajos eran a distancia y se cancelaron los vuelos a todos los lugares. A pesar de las muertes y los heridos que dejó esta enfermedad, se logró ver cómo el espíritu humano logró prevalecer y salir adelante, ya que aún con toda la tragedia encima, había gente que buscaba y buscaba la cura hasta encontrarla. Gracias a eso, hoy en día, esa enfermedad ya no es un problema y tiene cura. Hoy en día, gracias al COVID-19, consideramos que las enfermedades son tomadas de manera más seria y ahora la gente entiende la gravedad de estas.